Gracias, Tere, y muchas gracias a todos por vuestra presencia, por la grata invitación. Siempre es un placer hablar en Chile, en Santiago, y de verdad que mi colaboración con la Universidad Diego Portales es una de las colaboraciones que me sale de manera más genuina y con total confianza. Me siento como en casa cada vez que participo en cualquier cosa relacionada con la Universidad Diego Portales. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación. He seguido con atención la presentación de Tomás y Teresa, la profesora Correa, tiene yo creo que una explicación muy buena de la diferencia de lo que vamos a ver en esta otra presentación. Tomás nos ha enseñado muy bien la relación de los periodistas y el periodismo con respecto a la inteligencia artificial y cómo se está, digamos, de alguna manera enfrentando todos estos desafíos que la inteligencia artificial presentan a nuestras newsroom, ¿no? A nuestras digamos, sociedades periodísticas y comunicaciones corporativas y demás. Es verdad que en esta otra presentación, aunque os voy a enseñar algo de estadística y entiendo que la gran mayoría de la audiencia quizás no esté o que no tenga un conocimiento tan avanzado de estadística, lo voy a intentar explicar, aunque veáis números o cosas que algunas tablas que no llegáis a entender, lo voy a explicar de manera muy somera y muy fácil, como se lo explicaría a cualquier amigo que a lo mejor no tiene un background en estadística, para que nos podamos entender. Y la presentación yo pensé que iban a ser 5 o 10 minutos. Si veo un cuadro raro, espera, voy a intentar quitar esto. Vamos a ver si mejora. Ahí, voy a intentar quitar el cuadrito ese. Ya. ¿Así mejor? Es que yo lo puse como en presentación. No sé si quizás sea mejor que... Ahora está mejor. Ahora está mejor. Bueno, listo. Bueno, en cualquier caso, en esta presentación lo que quiero es prestar más atención a la idea de cómo las inteligencias artificiales, los sistemas sintéticos están afectando en la forma en que hacemos todo, y no solo en periodismo, sino también en la forma en que consumimos noticias, en la forma en la que nos comunicamos, y nos va a afectar o nos está afectando, de hecho, ya a muchos niveles. Y una de las cuestiones que queríamos observar, y cogimos datos tanto en España como en Alemania, queríamos hacer una primera indagación en esta idea de cómo los algoritmos, las noticias que se nos presentan a los ciudadanos en los medios sociales, pues nos pueden llegar a afectar el entendimiento que tenemos, el interés que ponemos en estos temas que competen o giran en torno hacia la inteligencia artificial, y cómo a su vez eso podría generar de alguna manera que la gente acabase aprendiendo sobre temas de inteligencia artificial. Una de las cosas que tengo que clarificar es que en toda la conversación, cuando hablo de conocimiento de inteligencia artificial, no es un conocimiento explícito, sino que es una percepción que los ciudadanos podemos tener sobre qué tanto sabemos de inteligencia artificial. Es decir, no les hicimos un examen ni les preguntamos cosas específicas para evaluar su conocimiento sobre inteligencia artificial, sino más bien les preguntábamos de alguna manera hasta qué punto ellos se sentían que tenían conocimiento sobre ciertos asuntos de AI, y así es como lo llegamos a medir. Entonces, eso siempre lo tenemos que tener en la cabeza, porque es un poco la percepción sobre el conocimiento de AI y no un conocimiento más explícito, más tangible sobre temas de AI que luego podemos en las preguntas y respuestas o en la conclusión podemos hablar un poquito más sobre por qué esto influye, ¿no?, en las investigaciones. Tanto así la realidad del conocimiento sobre algo como la percepción son cosas distintas. Yo puedo percibir que sé mucho sobre política, pero en realidad a lo mejor no sé tanto como yo creo, ¿no? Pues lo mismo puede suceder con la inteligencia artificial. Bueno, en un primer momento, al leer sobre estos temas ya vimos que hay ciertas publicaciones que ya han hecho esa conexión, ¿no?, de cuando a lo mejor los ciudadanos pueden no llegar a tener un interés genuino en algún tema, gracias a la diversidad de noticias que los ciudadanos nos acabamos quedando expuestos en los medios sociales, y nos llegan noticias de manera muy diversa. Eso puede generar
que lleguemos a entender o lleguemos a tener un interés sobre algo que a priori no teníamos o no conocíamos. Podemos descubrir temas nuevos, podemos hablar sobre cosas que no estaban en nuestro radar y de alguna manera entenderlas mejor. Entonces nosotros proponíamos que teóricamente una cosa que iba a suceder es que por la gente, los ciudadanos, cuando consumen noticias en los medios sociales, gracias a esa diversidad, ciertos aspectos o ciertos temas de esas noticias tendrían que ver con la inteligencia artificial. Entonces, de alguna manera, pensábamos que esa exposición a diversas noticias, algunas de ellas tendrían que ver con AI, con IA, y eso provocaría que tuviesen un interés mayor en el tiempo sobre asuntos relacionados con AI. De la misma manera, queríamos saber si también eso podía predecir de alguna manera que supiesen más sobre AI. ¿Qué entendemos por AI? Pues hay muchas definiciones hoy día. La nuestra es una definición quizás más amplia, en la que entendemos que cualquier sistema sintético o entidad que pueda o bien generar tareas o predecir, o comunicarse, o interactuar con otras entidades o con otros humanos, pero lo hacen de una manera lógica, lo hacen de una manera que finalmente intenta imitar la manera en la que los humanos o los agentes biológicos humanos interactuamos, nos comunicamos y generamos tareas. Esa es la definición que utilizamos o la concepción, el concepto, ¿no?, que entendemos nosotros por AI. Así que sí, podemos estar pensando en inteligencia artificial o entidades sintéticas que emanan de inteligencia generativa, como ChatGPT, como Perplexity, o como Copilot, u otras que estaréis utilizando seguramente, pero es algo más general y se puede interpretar también como otro tipo de inteligencias artificiales, como cuando hablamos con el coche o hablamos con Siri de Amazon o con cualquier otra inteligencia artificial. Entonces, en este sentido, ¿por qué es importante que sepamos? Pues socialmente tener un interés sobre AI, pues no solo es porque digamos, la aceptación de esta nueva tecnología en nuestra sociedad cambia de la manera en la que nos comportamos y tiene, digamos, un efecto en muchas capas distintas de nuestra sociedad. Y eso es una cosa que cuando hablamos de interés de AI, pues es importante, porque nosotros pensamos que tener un mayor interés sobre estos aspectos al final le va a llegar a hacerle a uno a saber más sobre esos temas, ¿no? Que teóricamente es lo ideal. Como decía Tomás, cuando él preguntaba a los periodistas que hablaban, a mí AI me suena a matemáticas. Pues les suena a matemáticas quizás porque si tuviesen un conocimiento más avanzado dirían, pues sí, mira, tiene una parte de matemática de machine learning que se generan, digamos, unos algoritmos matemáticos para contestar una pregunta o para escribir una frase de una determinada manera, pero hay otras cosas en la AI que no tienen que ver con la matemática 100%, ¿no? También hay en la literatura, Tomás, luego hablamos de esto más, pero es lo que se genera como los heuristics de AI o del machine heuristics. Hay una literatura muy amplia en eso. Entonces, una de las partes de esos heuristics es el movimiento mágico de la máquina. Los humanos pensamos, cuando no entendemos cómo una máquina hace algo, pensamos que es algo mágico. Esa es la tendencia. Un microondas, ¿cómo funciona? No sé cómo funciona. En realidad es algo muy simple, ¿no? Digamos que las células de agua se alinean y eso calienta. Pues como cuando no entiendo cómo funciona, digo, hay algo mágico allá. Pues eso es lo que les puede suceder a los periodistas con esto de AI, ¿no? Algo mágico ahí, matemático detrás que no entendemos, pero que funciona. La otra parte, como vais a ver, y quizás sea más conveniente presentaros como el modelo teórico, cómo se ve, ¿no?, cómo sería representado gráficamente. Queremos también introducir esta variable de ideología, que para nosotros es importante y la literatura también lo encuadra como algo muy interesante. Ahí podéis ver, y aunque esto sea un modelo estadístico luego más complejo, no hace falta entender nada de estadística, quizás estos sean los modelos más fáciles de entender porque podemos ver las flechitas de qué te lleva a qué. Entonces, en nuestra teoría, lo que nosotros pensamos es que primero, los ciudadanos, cuando adquieren noticias o están expuestos a noticias en los medios sociales, gracias a esa diversidad, de alguna manera, podrían percibir que acaban aprendiendo, ¿no?, que saben más de inteligencia artificial por lo que van leyendo y lo que van viendo. Pero no sabemos, no era una teoría muy fuerte que esto fuese a suceder, como no sucede en otros tantos ámbitos de las noticias o del contexto de noticias en los medios sociales. Por eso presentábamos una pregunta de investigación, un research question,
pensábamos que eso no sabíamos si iba a ser positivo o negativo, no teníamos una gran fiabilidad de cómo eso iba a funcionar. Sin embargo, sí que pensábamos que por un lado, como pasa con otros temas en sociedad, en política generalmente, o en cualquier otros temas, pues la gente que tiene un interés o muestra un interés en ciertos temas acaba aprendiendo más de esos temas. Si a mí me interesan los deportes, pues voy a aprender más de los deportes, ¿no? Y si me interesa la política, pues voy a acabar aprendiendo más de política. El interés a algo en concreto le lleva a uno a aprender más de ese tema, de esa temática. Y por otra parte, pensamos que, como ya ha pasado con otros temas, igualmente sucedería con inteligencia artificial. Es decir, que aquellos que consumen noticias en los medios sociales, de alguna manera, pues van a estar expuestos de vez en cuando a alguna noticia de inteligencia artificial y eso les va a generar un mayor interés en inteligencia artificial. Por eso pensamos que, aunque a lo mejor no pueda haber un efecto directo de los medios sociales prediciendo que la gente sepa más de inteligencia artificial, sí que, por otra parte, va a predecir que genere un mayor interés sobre asuntos de inteligencia artificial. Y ese interés es lo que les va a llevar a la gente a percibir que sabe más de esos temas. Con lo cual puede haber lo que llamamos en estadística, en las ciencias sociales, un efecto mediado, que aunque no haya un efecto directo de consumir noticias y saber más de inteligencia artificial o percibir que sabe uno más, al menos sí que hacerlo a través de ese incremento en el interés, ¿no? Ese incremento en torno al interés de noticias y temas de AI le lleva a uno a percibir que sabe más. En cuanto a la ideología, eso es una moderación, que luego podemos discutir un poquito más, pero para no confundir mucho a los que no están más acostumbrados a este tipo de relaciones estadísticas, simplemente lo que ocurre es que, aun nosotros pensando que a mayor consumo de noticias en los medios sociales va a incrementar el interés de los ciudadanos en temas de inteligencia artificial, ese incremento no es lo mismo para todos. Todo el mundo lo va a incrementar de alguna manera. Ese es lo que llamamos efecto principal. Consumir noticias en las redes sociales le llevará a uno a tener mayor interés. Sin embargo, ese interés es distinto para aquellos que son conservadores que para los que son más progresistas. ¿Por qué? Porque generalmente, como sucede en otros ámbitos de la literatura, con la tecnología, los que son más conservadores empiezan a observar ciertos aspectos interesantes e importantes que coinciden más con los valores de los conservadores. Por ejemplo, en la economía se va a ver revertido, va a incrementar la economía, o por ejemplo, voy a entender que la AI nos va a ayudar a generar armamento más sofisticado y una mejor defensa, mientras que aquellos valores que se identifican más con los progresistas, como los valores civiles, la libertad de privacidad individual, cómo va a ser que la AI puede controlarme más. Entonces, aunque sí que esperábamos un efecto global positivo, que las personas consumiendo más noticias en los medios sociales incrementará su interés, sí que ese interés va a ser distinto y si eres conservador va a ser aún más grande el interés que si eres liberal. Eso es la moderación. Bueno, os voy a presentar, lo he puesto aquí por si luego queréis hablar un poquito de cómo medimos las cosas, pero no quiero tomar mucho tiempo en ello. Y acá, aún entendiendo el riesgo de que no entendáis muy bien las tablas, lo explico de manera fácil. Si veis numeritos por aquí, que estén en estrellas, significa que más o menos eso está aceptado científicamente, que la relación es estadísticamente significativa, con lo cual lo aceptamos como que no es algo aleatorio, sino que eso sucede tanto en los estudios que podemos entender que es como científicamente apoyado, ¿no? Que esta relación sucede y no sucede por mero chance, sino que hay un valor científico detrás. Y como vemos, cuando vemos si hay negativos o positivos, eso significa que lo predice de manera positiva o negativa. Por ejemplo, el interés esto es España, esto es Alemania, perdón. Entonces vemos que, por ejemplo, la edad es negativa, lo que significa que es a menor edad va a haber un mayor interés en temas de AI. Y a menor edad, pues más van a saber sobre AI, sobre asuntos de AI. Pues siguiendo esa lógica, vemos que hay un efecto positivo del consumo de las noticias. No sé si esto lo estáis viendo cuando yo muevo mi cursor, ¿lo veis vosotros también en la pantalla? Ah, perfecto. Entonces, si veis que la gente que consume más noticias acaba prediciendo positivamente que tenga un interés mayor en AI, sin embargo, luego no predice un conocimiento. Sí, por otro lado, el tener interés en asuntos de AI sí que predice que la gente piense que sabe más de asuntos de AI. Y lo mismo sucede en Alemania. La única diferencia es que en Alemania
el consumir noticias también predice de manera directa que la gente piense que sabe más de AI, tiene más conocimiento sobre AI. Quizás estas tablas, aunque la estadística detrás sea algo más compleja, son más fáciles de entender, porque aquí lo que veis es que esta relación no llega a ser significativa, mientras que esta directa sí que lo es, y lo mismo sucede en Alemania. Aquí sí veis que esta relación sí que llega a ser significativa por el valor T, y aquí estas dos también. Es decir, en Alemania hay un efecto directo aquí, hay un efecto directo acá, hay otro efecto directo de que subir noticias a uno le incrementa su interés en temas de inteligencia artificial, y hay un efecto mediado tanto en España como en Alemania. La otra cosa que podéis ver acá, que esta tabla tampoco me voy a meter mucho porque quizás es más compleja, es la de la moderación. Pero más o menos lo que estos números nos vienen a indicar es que tanto en Alemania, en España como en Alemania, sucede justamente lo que pensamos. Es decir, que aquellas personas que se reportan ser más conservadoras aún tienen un efecto mayor que las personas que reportan ser más liberales. Y esto acaba influenciando en esta relación y en la mediación también. Es decir, que aunque de manera general, y esto es lo que el mensaje que nos tenemos que llevar a casa, ¿no? Es de manera general, aquellos que consumen más noticias en los medios sociales, los ciudadanos que acaban consumiendo más noticias en los medios sociales, acaban incrementando su interés en asuntos de AI y por ende acaban pensando que saben más de AI. Y esto va moderado con los conservadores siendo aún mayor este efecto que en los liberales. Aunque en los dos es positivo, en los conservadores es aún mayor este tipo de efecto. Para terminar, y así yo creo que más o menos de tiempo lo he hecho bastante bien, ajustadito a lo que habíamos hablado, pues hay ciertas cosas interesantes acá. Esto no es nada que es un primer estudio. Ahora vamos a recoger datos en más países y vamos a hacer datos de panel. Vamos a medir conocimiento de manera más astringente, que no sea percepción, sino que sea más pragmático y más exhaustivo y real, ¿no? Digamos, que no se base en lo que uno percibe, sino en realmente si sabe uno en temas de AI, ¿no? Queremos introducir otros controles también más asertivos, por ejemplo, las destrezas, ¿no? Si uno ya está acostumbrado a utilizar AIs, herramientas sintéticas versus aquellos que a lo mejor no tienen por costumbre utilizarlas tanto. Eso también puede haber diferencias. Pero finalmente entendemos que los medios sociales, cuando hablan de noticias, de alguna manera nos presentan información tan diversa que parte de esas informaciones o esas noticias de las que estamos expuestos hoy día tienden a hablarnos de AI. ¿Por qué pensamos que los conservadores lo hacen más? Pues generalmente los conservadores van a estar expuestos a noticias que también son más de ámbito conservador. Si uno es liberal, pues no va a leer tantas noticias en los medios sociales liberales, pues sí, va a estar, perdón, conservadoras, sí, va a tener más diversidad en los medios sociales quizás, pero los conservadores van a estar expuestos a más noticias conservadoras que los liberales. Y pensamos que, aunque no hemos hecho análisis de contenido, pensamos que los media outlets, ¿no? los noticieros y los medios de información conservadores quizás van a tener ese ámbito o ese sesgo de cuando hablan del AI, pues van a hablar de las posibilidades económicas, de las posibilidades de defensa de guerra y cualquier otra cuestión que se ajuste más a los valores de los conservadores. Y por eso quizás vemos que el efecto en los conservadores pueda llegar a ser incluso más exacerbado que los liberales. Bueno, pues voy a parar ahí, yo creo, y así tenemos tiempo para lo más importante, que es conversar con todos vosotros y generar un ámbito de discusión, de sugerencias, de información y aprender de vuestras preguntas y poder también contestar algunas. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Teresa por la invitación y a la Universidad Diego Portales. Gracias por nuestra participación también. Gracias.